Hermanos, tengamos nuestra breve meditación de Levítico 25 en preparación a el tiempo de bautizos. Hermanos, por un largo tiempo, hemos estado insistiendo, que en el Antiguo Testamento Dios nos revela su carácter a través de su trato con el pueblo de Israel. O sea, las leyes que están en el Antiguo Testamento sirvieron para el pueblo de Israel para ser moldeado, para ser dirigido hasta que llegara Jesucristo, ¿sí? En el pueblo estaba la simiente, por medio de la simiente de Abraham vendría Jesucristo, así que el pueblo fue protegido con leyes y demás, así que esas leyes nos reflejan el carácter de Dios, nos reflejan cómo quiere que su pueblo ande, y así es que nosotros podemos tomar enseñanza de estos textos. Pero, los apóstoles, enseñados por el Señor Jesucristo, nos enseñaron que el Antiguo Testamento no solo se trataba acerca de normas particulares para el pueblo de Israel, sino que el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba orquestando todos los símbolos, todas las leyes, al mismo tiempo Él podía usar esas leyes para anunciar algo futuro. Entonces, en el Antiguo Testamento, por un lado, siempre vamos a tener enseñanzas prácticas, y por otro lado, en el Antiguo Testamento, siempre vamos a tener un anuncio de Cristo, de una forma, de alguna manera. Así que comencemos en esta breve meditación con ¿cuáles son las enseñanzas prácticas que podemos tomar de este día tan esperado para los judíos llamado el día del jubileo? El texto comienza hablándonos del reposo que debe tener la tierra cada 7 años. Así como el hombre debe reposar de su trabajo cada semana un día entre 7, en el Antiguo Testamento, el sábado, día de reposo, así también, cada 7 años, la tierra debía tener reposo. Pero había 7 semanas de 7 años por 7, y era el gran día de jubileo, o sea, 49 años, y entonces comenzarían otro año más de descanso. A eso se le llama el día de jubileo. Este era tiempo de reposo para la tierra. Así el Señor manifestaba su señorío sobre su pueblo. Hermanos, por medio de sus leyes, el Señor enseñó a su pueblo que Él era, ellos le pertenecen a Él. Él es su Señor. Además, les recordaba al pueblo que la tierra no era de ellos. La tierra no era de ellos, era prestada. Y entonces, a través de estos días de reposo anuales, cada año, cada 7 años, así también les enseñaba que nada les pertenecía. Esto manifestaba cuán sometido estaba el pueblo. Esto manifestaba si el pueblo se sometía o no se sometía a Dios. Además, que esta era una prueba de confianza para el pueblo. No solo sometimiento a su señorío, pero confianza en su provisión. Porque, hermanos, un año de no trabajar la tierra implicaría pérdidas económicas. ¿Por qué pongo pérdidas económicas? Entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque se supone que el Señor no dejaría a su pueblo en ese tiempo. Él les estaba ordenando que no trabajaran la tierra, pero Dios proveería suficiente para que nada les faltase. Hermanos,
Esas fueron las leyes. Esas eran las enseñanzas para el pueblo. Dar reposo a la tierra. Jehová manifestaba su señorío. Les recordaba que Él era dueño sobre la tierra. Manifestaba cuán sometido estaba el pueblo y ponía a prueba la confianza en Jehová. Hermanos, ¿qué podemos tomar de esto? De esta enseñanza práctica para nosotros, de estos principios de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué podemos tomar para nosotros? Hermanos, no se nos manda que ahora experimentemos un año sabático. Trabajamos 6, descansamos un año completo. Ahora no se nos manda eso. Esas fueron leyes que terminaron su función cuando Cristo apareció, cuando Cristo vino. Ahora ya no hay necesidad de ese descanso ni tampoco del día de jubileo, tal cual como un año. Pero el pueblo de Dios sigue teniendo un día entre 7, un día en la semana para descansar de sus obras. Así que hay algunos principios en esto que podemos aplicar y examinarnos cómo estamos en cuanto a la forma de guardar el día del Señor. Antes se le llamaba Shabbat, Pablo ahora lo habla el día del Señor, el día domingo. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestro guardar del día del Señor? Es reposo para el hombre. Es reposo para el hombre. El Señor estableció este día para que el hombre descanse de sus obras. Pero, hermanos, ¿no manifiesta la forma en la que guardamos el día de reposo cuánto nos sometemos a Dios? Dice la Escritura que en el día del Señor el pueblo debería felizmente dejar sus obras, sus hobbies, sus pasatiempos para someterse a la comunidad, a someterse en el pueblo de Dios y el descanso de su cuerpo. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a nuestro sometimiento a Dios? ¿Cómo revela la forma en la que guardamos el día del Señor nuestro sometimiento, hermanos, al Señor? ¿Estamos sometidos a Él? ¿O tan solo en el cuarto mandamiento es evidente que no lo es así? Además, hermanos, también nos recuerda este mandato de descansar uno entre 7 para congregarnos en la iglesia del Señor, que, hermanos, nuestros días no son nuestros. Nuestros días no son para nosotros mismos, nuestros días son dados por Dios. Y hermanos, ¿no tiene Jehová señorío para establecer cómo pasamos nuestras semanas? Y Él dice que un día entre 7 debe ser para Él. El pueblo debía guardar un año cada 7, un año, y no trabajar la tierra para demostrarles, la tierra es mía, y cuando yo digo no se trabaja, no se trabaja. Hermanos, ¿no es semejante así en el día del Señor? Los días son míos y cuando digo la iglesia se reúne este día, se reúne este día. Esto manifiesta el sometimiento al señorío de Cristo. Podemos decir Señor, Señor. Podemos decir Señor, Señor. Pero la pregunta es, ¿hacemos lo que Él nos manda? Además, que esto no solo es prueba de nuestro sometimiento, pero además es prueba de nuestra confianza en la provisión de Dios. Hermanos, imaginen la situación del pueblo de Israel, un año sin trabajar la tierra. Eso traería problemas para el sostenimiento del próximo año. Ahora, alguien puede decir, bueno, creo que esa prueba la podemos pasar. Ok, ¿qué tal el jubileo? Descansaban la semana 49 porque ese era el descanso de los 7 años, ¿sí? El 50 era jubileo, 2 años de reposo.
Y hasta el 51, por decirlo así, o el 1, que vuelve a empezar, podrían comenzar a trabajar la tierra para que en el año 2 diera fruto. El pueblo debía no hacer eso, debía no trabajar en esos días. Ahora, eso no significaba plena ociosidad, pero significaba la tierra no se va a trabajar. Todo lo demás no puedes hacer, la tierra no. Hermanos, podemos muchas veces ser tentados en el día del Señor a seguir avanzando nuestros trabajos, a seguir prosperando nuestras obras, nuestra economía, pero no hemos de confiar en el Señor y en su provisión, que al someternos a sus mandamientos, Él no nos va a dejar sin la provisión continua. Oh, hermanos, creo que hay mucho de enseñanza aquí para la forma en la que guardamos nosotros el santo día del Señor. Ok, creo que esas son las aplicaciones prácticas, pero el Antiguo Testamento y la Biblia es más que una simple lista de leyes morales de lo que debemos y no debemos hacer. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una anticipación o revelación de la persona y obra de Jesucristo. ¿Y qué tenemos en este reposo de un año cada 7 o del año del jubileo? ¿Qué podemos aprender de Cristo y su persona? ¿En qué consistía el jubileo? No solo era descanso de la tierra. Ya hemos hablado de cómo Cristo era un símbolo del reposo, ¿sí? Reposamos de nuestras obras. En Cristo reposamos de nuestras obras. Pero en el día de jubileo no solo era reposo, también había liberación. Liberación. Y es que Dios asignó a su pueblo diferentes tierras, y en el día de jubileo las tierras debían regresar. Pero había situaciones en la pobreza del pueblo de Israel que no solo tenían que vender sus tierras, sino además ellos mismos tenían que contratarse, venderse en un tipo de esclavitud, aunque no como la que imaginamos más reciente en estos siglos, sino un tipo de alquilarse para trabajar hacia unos amos. Pero en el día de jubileo, ellos también debían ser libertados. Vean esto. Si cuando la persona vende su tierra o él mismo se alquila para trabajar hacia esa persona, si en el transcurso del tiempo él llega a tener recursos, él puede liberarse, ¿sí? Ahora, es muy poco probable que eso pase, ¿no? Es muy poco probable que eso pase. Si vendió su tierra es porque no había suficiente. Pero no solo podría ser él mismo libertado si pagaba, además, alguien cercano a él lo podía libertar. Alguien cercano a él lo podía liberar. Si él mismo no tenía las finanzas, uno cercano lo podía libertar. Pero, ¿qué pasaba si ni él mismo podía, ni un pariente cercano podía liberarlo? Tenía todavía una esperanza. Tenía todavía una esperanza, y era el día de jubileo. Hermanos, amigos, esa es una perfecta imagen de cómo estamos tú y yo delante de Dios. Hemos pecado contra Dios, hemos violado su ley, por lo tanto hemos sido puestos en una prisión para castigo, una prisión para juicio. Y nosotros mismos no podemos salir de esa prisión. Y no hay alguien, porque mira, en el momento que le dice Juan a Pedro, le dice: Juan, yo te liberto. ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el juez? ¿Por qué quieres libertarlo? Tú mismo tienes deudas. Tú mismo tienes deudas. Tú mismo estás en prisión para ser juzgado por Dios. ¿Cómo quieres libertar a otro? Así estamos los hombres. Amigo, debes saber esto.
La ley no es una escalera que te quiere enseñar cómo puedes llegar al cielo. La ley es un espejo que te muestra que no puedes llegar. La ley es la manifestación del carácter moral de Dios para que entiendas tú y yo que hemos pecado ante el santísimo Dios. ¿Y qué hará un santísimo Dios con estos pecadores? Algunos dicen, pues simplemente perdonar porque Él es bueno. Pero ese es un gran problema. Si Él es bueno, Él no puede negar su carácter moral. Si Él es bueno, te debe castigar a ti y a mí en juicio. ¿No me puedo libertar? ¿Alguien no me puede libertar? ¿Cuál es mi esperanza? Oh, el día de jubileo. ¿Esa es tu esperanza? Esa es mi esperanza. El día de jubileo. Hermanos, amigos, es que el día de jubileo era una anticipación de lo que Jesucristo lograría en la cruz por los pecadores. Es muy interesante. Miren, si tienen sus Biblias todavía en Levítico 25, lean conmigo el versículo 9. Este es cuando el día de jubileo va a comenzar, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debería hacer el toque de trompeta para anunciar a todos? Ok, regresen las tierras, esclavos, salgan libres. Todos, libertad. ¿Cuándo se tocaría la trompeta de la libertad? El día de la expiación. Esto es interesante, no es por pura casualidad. Dios lo planeó así, Dios lo estableció así. ¿Qué es el día de la expiación? ¿Qué es el día de la expiación? El día de la expiación es aquel día donde la presencia de Dios bajaba para que hubiese paz con el pueblo. ¿Cómo es que la presencia de Dios bajaba para tener paz con el pueblo? Ok. El sumo sacerdote preparaba 2 corderos. Uno lo enviaba al desierto y el otro cordero tenía la suerte de ser muerto. Iba a ser muerto. Pero antes de que el sacerdote matara a este cordero, ponía sus manos sobre su cabeza como símbolo de que ahora los pecados del pueblo le caerían a ese cordero. Y entonces cuando el cordero venía y la sangre era esparcida en el arca del pacto dentro del tabernáculo, entonces la presencia de Dios descendía y consumía la sangre, y entonces el pueblo sabía, por la sangre del cordero, ese cordero que llevó los pecados del pueblo, es que tenemos paz. Y entonces debía ese mismo día salir a tocar trompeta y decir: libertad, libertad. Ok. Eso es lo que Cristo logró en la cruz. La ley a ti y a mí nos acusa. La ley no te dice cuán bueno eres. La ley te dice, mi amigo, cuán pecador y miserable eres. Pero la cruz te anuncia. La cruz te anuncia que el Cordero de Dios llevó los pecados de su pueblo. Estaban Juan el Bautista bautizando. Se acerca Jesús y Juan el Bautista dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, dice Juan el Bautista: oh, mis amados discípulos, ustedes escucharon del Cordero de la expiación, pero eso solo era una figura, eso solo era un símbolo de este precioso Cordero.
porque Él no la aplacará por un año más, porque los corderos del Antiguo Testamento era solo un año más. Él dice, Él no la aplacará, Él lo quitará. Él quitará el pecado de su pueblo y entonces habrá liberación. Ese es el día de jubileo. Ese día es el día que se ha tocado la trompeta. El día que se ha dicho, hay perdón de pecados. Amigo, ¿sabe esto? Has pecado. Sí, si eso te incomoda, está bien, es por tu bien. Es como cuando el doctor le tiene que decir al paciente, tiene cáncer, pero lo podemos tratar. Amigo, tienes pecado. Amigo, no te puedes salvar a ti mismo. Oh, pero el Cordero de Dios, Él quita el pecado de su pueblo. Y si pones tu fe en ese Cordero como el único mediador entre Dios y los hombres, puedes tener el perdón de tus pecados por medio de la fe. El tiempo se nos ha ido, pero es muy interesante que Isaías 61 se dice que el Mesías proclamaría libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Ezequiel 46, versículo 10, dice que cuando el templo se hubiese reconstruido, habría libertad para los cautivos, liberación. ¿Quién era ese templo reconstruido? Jesús dice, yo soy ese templo reconstruido. Hay libertad porque Cristo cargó nuestra culpa. Hay libertad de los pecados, del perdón. Hay poder de ser libertado de la culpa, del pecado y de su poder. Y hermanos, en el día de hoy estamos a punto de celebrar la santa ordenanza del bautismo. La santa ordenanza del bautismo. ¿Y qué anuncia esta ordenanza? Bueno, esta en primer lugar es una obra que Cristo ha mandado que hagamos, donde el Espíritu bendice a la persona que es bautizada, confirmándolo en el camino para que sea fortalecido en su caminar. Pero no solo es una real obra del Espíritu, también es un símbolo. ¿Y es un símbolo de qué? Liberación. Liberación. Oh, pero no como algunos andan diciendo por ahí afuera. Liberación de espíritus, liberación de demonios. Te libero de este espíritu de esto, espíritu de pobreza. No. El día de ayer fuimos a predicar al centro. Y estando en el centro, llegamos inmediatamente y había unas personas ahí. Y tenían carteles diciendo, Dios me sanó y también te quiere sanar a ti. O cuestiones así como de libertad, puedes tener liberación. Se fueron rápido, pero estaba pensando, ok, en cuanto terminemos de orar, me voy a acercar a esas personas y decirle, ¿cómo sabes que Dios me quiere curar de eso? Tu mayor problema no es tu enfermedad. Tu mayor problema no es tu sentimiento. Tu mayor problema no es ese. El mayor problema y de lo que necesitas libertad es del pecado. Y eso simboliza el santo bautizo. Que la persona que es bautizada dice, yo confieso que tengo paz con Dios, pero no por mis obras. No por mi actuar. Tengo paz con Dios por lo que se simboliza en el bautismo. ¿Qué se simboliza en el bautismo? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso dice Romanos 6. El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección. La persona que es bautizada dice, yo tengo paz con Dios.
Yo tengo paz por aquel que murió, fue sepultado, pero ha resucitado a la diestra del Padre y ahora me ofrece su perdón. Yo confío en Él. Él me ha libertado de la culpa del pecado. Él me ha quitado esas cadenas. Él ha quitado mi carga. Pero el santo bautismo no solo simboliza el perdón de pecados que la persona que se bautiza ha recibido en Cristo, sino también la libertad del poder del pecado. Y es que, amigo, como enseñó Agustín desde tiempos tempranos, aunque el hombre fue hecho capaz de pecar y no pecar, una vez pecó, decía Agustín, ahora non posse non peccare. Ahora no puede no pecar. Ahora no puede no pecar. Más bien lo único que hace es pecar. Oh, pero en Cristo, por la obra del Espíritu Santo que regenera los corazones, la persona que es bautizada dice: he sido transformada, mi corazón ha sido cambiado. Ahora puedo, decía Agustín, posse non peccare. Ahora puedo no pecar. Oh, y cuánto esperamos aquel día donde no pecaremos más. Así que eso simboliza el bautismo. La persona que es bautizada confiesa: mi esperanza no está en mí, ni en ningún hombre, ni en ningún buen hombre. Mi esperanza está en Jesucristo, mi único mediador, Dios hombre. Eso anuncia el bautismo, liberación. Palabra peligrosa en nuestros días, ¿saben? Si hablas liberación en el centro, se van a acercar como 15, 20, 30 personas. Pero cuando hablas liberación del pecado, se van a ir las mismas 15 o 20 o 30. El mundo quiere ser libertado de muchas cosas, pero no de lo que es lo más peligroso, su pecado. Así que teniendo esto en mente, preparémonos para contemplar y celebrar como una iglesia, como el cuerpo de Cristo, la santa ordenanza del bautismo.